¿Qué harías si tu esposa mintiera sobre visitar a su madre viuda cada fin de semana? Nunca imaginé que estaría aquí, compartiendo el capítulo más doloroso de mi vida con extraños en internet, pero necesito contar esta historia porque aún estoy tratando de procesar lo que pasó, y tal vez algunos de ustedes hayan pasado por algo similar. Tal vez puedan ayudarme a entender cómo alguien puede usar el dolor real y devastador como tapadera para una traición. Mi nombre es Marco, y he estado casado con Jessica durante 8 años. Nos conocimos en la universidad, salimos durante 3 años, y pensé que habíamos construido algo sólido juntos. Jessica siempre estuvo muy apegada a sus padres, especialmente a su padre. Era este tipo de persona más grande que la vida, un bombero retirado que entrenaba béisbol infantil y podía reparar cualquier cosa con sus propias manos. Jessica lo adoraba, y él me trataba como al hijo que nunca tuvo. Cuando a su padre le diagnosticaron cáncer de páncreas el año pasado, devastó a toda nuestra familia. Jessica se convirtió en su cuidadora principal, manejando a la casa de sus padres casi diariamente para ayudar con citas médicas y medicamentos, y simplemente para pasar tiempo con él. La apoyé completamente. ¿Cómo no podría hacerlo? Era su padre muriendo, y ella estaba siendo una hija increíble. El cáncer avanzó rápido. En 6 meses, se había ido. Nunca olvidaré la llamada telefónica que Jessica recibió esa mañana de martes en marzo. Se desplomó en nuestra cocina, sollozando tan fuerte que no podía respirar. La sostuve mientras lloraba, y yo también lloré. Este hombre me había recibido en su familia, me había enseñado cómo cambiar pastillas de freno, y siempre preguntaba sobre mi trabajo con interés genuino. Su muerte dejó un vacío en todas nuestras vidas. La madre de Jessica, Carol, tomó la pérdida especialmente mal. Habían estado casados durante 32 años, y de repente ella estaba sola en esa casa grande que habían compartido. En las semanas siguientes al funeral, Jessica se preocupó cada vez más por el estado mental de su mamá. Apenas come, me decía Jessica, con lágrimas en los ojos. Solo se sienta en su silla y mira la televisión. Tampoco creo que esté durmiendo. No puedo dejarla sola así, Marco. Así que acordamos que Jessica comenzaría a pasar los fines de semana en la casa de su madre. Cada sábado por la mañana, empacaba una pequeña maleta y manejaba los 45 minutos hasta la casa de su infancia. Regresaba el domingo por la noche, exhausta pero sintiendo que estaba haciendo algo importante para ayudar a su mamá a sanar. ¿Cómo está Carol?, le preguntaba cada semana. Un poco mejor, decía Jessica. Revisamos algunas de las cosas de papá este fin de semana. Es difícil, pero creo que la está ayudando a procesar todo. Incluso nos hizo la cena el domingo, que es la primera vez que cocina desde el funeral. Estaba orgulloso de mi esposa. Estaba sacrificando sus fines de semana, lidiando con su propio dolor y ayudando a su madre a navegar el peor periodo de su vida. Cuando los amigos preguntaban por qué Jessica ya no estaba en las reuniones de fin de semana, yo explicaba la situación y todos entendían. Está siendo una hija tan buena, decían, y yo asentía con orgullo. Esta rutina continuó durante meses. Cada viernes por la noche, Jessica empacaba su maleta de fin de semana. Cada sábado por la mañana, me daba un beso de despedida y manejaba a la casa de mamá. Cada domingo por la noche, regresaba a casa, usualmente callada y emocionalmente agotada, lo cual tenía perfecto sentido dado lo que estaba enfrentando. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Mi esposa estaba ayudando a su madre en duelo. Era noble, desinteresado, y exactamente lo que esperaría de la mujer con la que me casé. Pero entonces llegó el fin de semana que cambió todo. Era un sábado a principios de octubre, aproximadamente 7 meses después de la muerte de su padre. Jessica se había ido esa mañana como siempre, diciéndome que regresaría el domingo por la noche. Alrededor del mediodía, recibí una llamada de mi amigo Jake preguntando si quería encontrarnos para una cerveza y ver el partido. No estaba haciendo nada especial, así que acepté. Nos encontramos en Murphy este bar deportivo en el centro al que habíamos estado yendo durante años. Conseguimos una mesa, pedimos nuestras bebidas y nos acomodamos para ver fútbol americano. Aproximadamente 1 hora después del partido, la expresión de Jake cambió de repente. Estaba mirando más allá de mí hacia el área del bar y su cara se puso pálida. «Marco»,
dijo silenciosamente. No te voltees inmediatamente, pero no es esa Jessica. Mi corazón se detuvo. Jessica se suponía que estaba en la casa de su madre, a 45 minutos de distancia, ayudando a ordenar dolor y recuerdos. No había manera de que pudiera estar aquí, en Murpiese, en medio de una tarde de sábado. Pero cuando finalmente me volteé, ahí estaba. Jessica estaba sentada en una mesa de esquina, y no estaba sola. Frente a ella se sentaba un hombre que nunca había visto antes, alto, cabello oscuro, probablemente en sus 30. Se inclinaban uno hacia el otro, hablando intensamente, y Jessica se estaba riendo, realmente riendo. No la risa educada que das cuando alguien trata de animarte durante un momento difícil, sino risa genuina y brillante. Mientras observaba, el hombre extendió su mano a través de la mesa y puso su mano sobre la de ella. Ella no la retiró. En su lugar, y volteó su mano con la palma hacia arriba y entrelazó sus dedos. Sentí como si fuera a vomitar. Jaque estaba diciendo algo, pero no podía escucharlo sobre el sonido de corriente en mis oídos. Mi esposa, que se suponía que estaba consolando a su madre viuda, estaba tomando de la mano a un extraño en un bar. La mujer que llegaba a casa, exhausta cada domingo por la noche por lidiar con el dolor de mamá, estaba sentada ahí viéndose, más feliz y relajada de lo que la había visto en meses. No recuerdo haber decidido irme. Solo me encontré de pie, tirando dinero en la mesa y saliendo de ese bar como un zombi. Jaque me siguió, preguntando si estaba bien, pero no podía formar palabras. Me subí a mi auto y manejé a casa en estado de shock. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me senté en nuestra sala, mirando la pared, tratando de darle sentido a lo que había visto. Tal vez era inocente. Tal vez este tipo era un consejero de duelo o un amigo de la familia ayudando a Jessica a lidiar con la muerte de su padre. Tal vez se habían conocido en la casa de su madre y decidieron tomar café para hablar sobre el progreso de Carol. Pero, incluso mientras trataba de racionalizarlo, sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. La manera en que se habían mirado el uno al otro, el tomarse de las manos, la felicidad genuina de Jessica, nada de eso hablaba de una relación terapéutica o inocente. Cuando Jessica llegó a casa el domingo por la noche, representó su papel perfectamente. Se veía cansada, un poco triste, y me dio la actualización usual sobre su mamá. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?, me preguntó, besando mi mejilla. Bien, logré decir. ¿Cómo está Carol? Aún luchando, pero tuvimos algunos momentos buenos. Revisamos más de los álbumes de fotos de papá, y me contó historias sobre sus primeros años de noviazgo. Fue realmente dulce. Quería gritar. Quería preguntarle quién era ese hombre, por qué me estaba mintiendo, cuánto tiempo había estado pasando esto, pero no pude encontrar las palabras. En su lugar, asentí y pretendí que todo era normal. La siguiente semana fue una tortura. Pasé por los movimientos de nuestra rutina regular, pero por dentro me estaba desmoronando. Cada vez que Jessica mencionaba a su madre, cada vez que empacaba esa maleta de fin de semana, me sentía enfermo. Comencé a prestar atención a detalles que nunca había notado antes. Cuando llegaba a casa de estas visitas, nunca olía como la casa de Carol, esa mezcla de velas de vainilla y libros viejos que recordaba de visitas anteriores. Su ropa nunca estaba arrugada de dormir en la incómoda cama de huéspedes de Carol, y ahora que lo pensaba, nunca traía a casa ninguna de las sobras que Carol solía mandar con ella. Consideré confrontarla directamente, pero necesitaba más información. ¿Qué tal si estaba equivocado? ¿Qué tal si había una explicación? Así que decidí hacer algo que nunca pensé que haría. La seguí. El siguiente sábado por la mañana, Jessica pasó por su rutina usual. Empacó su maleta, me dio un beso de despedida y me dijo que llamaría más tarde para ver cómo estaba. Esperé 20 minutos después de que se fue. Luego me subí a mi auto y manejé hacia la casa de Carol. Pero el auto de Jessica no estaba en la entrada de Carol. No estaba en ningún lugar de la calle. Me senté ahí por unos minutos, procesando esta confirmación de mis peores temores. Luego manejé hasta la puerta de Carol y toqué. Carol contestó y se veía genuinamente sorprendida de verme. Marco, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Está todo bien? Estaba en el vecindario y pensé, ¿qué podría pasar? A ver cómo estás. ¿Está Jessica aquí? Carol se veía confundida. Jessica, no.
Cariño, ella no está aquí. No la he visto desde... debe ser hace 3 semanas ya. Se supone que esté aquí. El fondo se cayó de mi mundo. 3 semanas. Jessica me había estado mintiendo durante al menos 3 semanas, probablemente más. Carol no tenía idea de que su hija supuestamente estaba pasando cada fin de semana cuidándola. Inventé alguna excusa sobre confundir mis fechas y dejé la casa de Carol en un estado de shock completo. Mi esposa me había estado mintiendo durante meses, usando la muerte de su padre y el dolor de su madre como tapadera para... ¿Qué? Una aventura, una doble vida. Ni siquiera sabía cómo llamarlo. Pasé el resto de ese sábado manejando sin rumbo, tratando de averiguar qué hacer después. Parte de mí quería manejar directamente a Murphy para ver si estaba ahí otra vez. Parte de mí quería ir a casa y empacar sus maletas, pero principalmente, solo me sentía entumecido. Cuando Jessica llegó a casa esa noche, se lanzó a su reporte usual post-visita. Me contó sobre la cena que ella y Carol habían compartido. Una mentira. Las películas viejas que habían visto juntas, una mentira. Y cómo Carol lentamente estaba comenzando a ordenar las pertenencias de su esposo, otra mentira. Escuché cada palabra, observando la cara de mi esposa, mientras construía esta ficción elaborada. Era buena en esto, convincente, detallada, emocionalmente apropiada. ¿Cuánto tiempo me había estado mintiendo? ¿Cuánto tiempo había estado viviendo esta doble vida? Te ves callado esta noche, dijo, acomodándose junto a mí en el sofá. Todo bien, solo pensando en cosas del trabajo, respondí, porque aún no estaba listo para la confrontación que terminaría todo, pero sabía que no podía continuar así. Al día siguiente, tomé una decisión que se sintió tanto necesaria como terrible. Contraté a un investigador privado. Sé cómo suena eso. Sé que me hace ver paranoico o controlador, pero necesitaba saber la verdad. Jessica había probado que no se le podía confiar para decírmela. Necesitaba evidencia, no solo sospechas. La investigadora, una mujer llamada Patricia, era profesional y discreta. Le di el horario de Jessica y le pedí que documentara dónde iba realmente mi esposa durante sus supuestas visitas a su madre. Le tomó a Patricia exactamente un fin de semana darme las respuestas que temía. Jessica no estaba visitando a su madre. Tampoco estaba en Murphy. En su lugar, estaba pasando sus fines de semana en una cabaña aproximadamente 1 hora al norte de la ciudad. La cabaña pertenecía al hombre que había visto con ella en el bar. Su nombre era Ryan y era un padre divorciado de 2 que trabajaba en marketing. El reporte de Patricia incluía fotos, marcas de tiempo y detalles que pintaban un cuadro claro. Jessica llegaba a la cabaña el sábado por la mañana y se iba el domingo por la tarde. A veces salían a comer o tomar en el pequeño pueblo cercano. A veces pasaban todo el fin de semana adentro. Pero definitivamente estaban juntos y definitivamente no estaban en duelo. El reporte también reveló que la ex esposa de Ryan tenía a los niños cada otro fin de semana, lo cual se alineaba perfectamente con las supuestas visitas de Jessica a su madre. Habían planeado esto cuidadosamente, coordinando su aventura alrededor de horarios de custodia y obligaciones familiares. Cuando leí el reporte de Patricia, sentí algo dentro de mí romperse. No solo mi corazón, sino mi habilidad de confiar, de creer en la persona con la que había compartido mi vida durante 8 años. Jessica no solo había sido infiel, había usado la muerte de su padre, el dolor de su madre, de mi compasión como herramientas para facilitar su traición. La confronté el siguiente viernes por la noche, antes de que pudiera empacar para otra visita falsa a Carol. Jessica, le dije, sentándome frente a ella en nuestra mesa de cocina, necesitamos hablar. Algo en mi voz debe haberle advertido, porque su cara inmediatamente se puso guardada. ¿Qué pasa? Puse el reporte de Patricia en la mesa entre nosotros. Sé sobre Ryan, sé sobre la cabaña, sé que no has estado visitando a tu madre. Por un momento, Jessica solo miró los papeles, luego me miró y vi algo que nunca había visto en sus ojos antes. No remordimiento, no vergüenza, sino cálculo. Estaba tratando de averiguar cuánto sabía, cuánto todavía podía negar. Marco, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué? ¿Cómo usaste la muerte de tu padre para cubrir una aventura?
¿Cómo me dejaste consolarte sobre tu dolor mientras planeabas fines de semana con otro hombre? ¿Cómo me hiciste preocuparme por el bienestar de tu madre mientras ella estaba sentada sola, preguntándose por qué su hija había desaparecido de su vida? La compostura de Jessica finalmente se quebró. Comenzó a llorar, pero incluso sus lágrimas se sintieron manipuladoras ahora. No es lo que piensas. Ryan y yo solo somos amigos. Me está ayudando a pasar por un momento difícil. Los amigos no pasan fines de semana solos en cabañas. Jessica, los amigos no se toman de las manos en bares. Y los amigos no le mienten a sus esposos durante meses sobre dónde van. La conversación que siguió fue dolorosa y surrealista. Jessica pasó por cada excusa cliché, estaba confundida, nunca quiso que pasara, me amaba pero ya no estaba enamorada de mí, necesitaba espacio para averiguar qué quería, incluso trató de culparme, diciendo que no había sido lo suficientemente apoyador durante su dolor, que no entendía por lo que estaba pasando, pero lo que más dolió fue su completa falta de reconocimiento sobre cómo había usado la muerte de su padre como arma. Cuando lo mencioné, realmente parecía molesta de que lo estuviera haciendo. Sobre eso, la muerte de mi padre no tiene nada que ver con Ryan, dijo, eso está separado. No está separado. Jessica, usaste la muerte de papá como tu historia de cobertura, me hiciste sentir culpable por siquiera cuestionar por qué te ibas cada fin de semana. Usaste mi amor y respeto por tu padre para esconder tu aventura. Incluso entonces, no parecía entender por qué eso lo hacía peor. Ahora, estamos en medio de los procedimientos de divorcio. Jessica se mudó hace 2 meses y asumo que está viviendo con Ryan, aunque no lo admitirá. Le ha dicho a la gente que nos estamos separando por diferencias irreconciliables y el estrés de la muerte de su padre. Ha logrado mantener su narrativa incluso en nuestra ruptura. La parte más difícil ha sido lidiar con Carol. Cuando salió la verdad, estaba devastada, no solo por la aventura, sino por aprender que Jessica había estado usándola como coartada. Carol se sintió responsable, preguntándose si había fallado como madre, si de alguna manera había empujado a Jessica a este comportamiento. He tratado de mantener una relación con Carol porque genuinamente me importa y porque ella es inocente en todo esto, pero es complicado. Cada vez que la veo, me recuerda las mentiras elaboradas que mi esposa contó y sé que Carol lucha con los mismos sentimientos. Lo que más me persigue es que tan fácilmente Jessica mintió. El detalle, la consistencia, la manipulación emocional, todo le salía tan naturalmente que tengo que preguntarme si esta fue la primera vez o solo la primera vez que la atrapé. Sigo pensando en todas esas noches de domingo cuando llegaba a casa, exhausta, de cuidar a su madre en duelo. Ahora sé que estaba cansada de pasar el fin de semana con su amante, y yo era el tonto ofreciendo consuelo y comprensión por su supuesto sacrificio. Jessica destruyó nuestro matrimonio, pero también manchó algunos de mis recuerdos más sagrados. El apoyo que le di durante la enfermedad de su padre, el orgullo que sentí en su devoción a su madre, el respeto que tenía por su carácter, todo está envenenado ahora por el conocimiento de cómo usó esas emociones contra mí. La gente me pregunta si sexta alguna señal, si sospeché algo. La verdad es que había pequeñas cosas que no cuadraban completamente, pero las expliqué porque confiaba en mi esposa. Le creí cuando dijo que estaba ayudando a su madre a sanar. Le creí cuando llegaba a casa triste y cansada. Le creí porque la amaba y porque usar la muerte de un padre como cobertura para una aventura estaba tan fuera de mi universo moral que nunca se me ocurrió como una posibilidad. Ahora estoy tratando de reconstruir mi vida y mi habilidad de confiar. Algunos días son mejores que otros. He comenzado terapia, me he reconectado con amigos que había descuidado y lentamente estoy aprendiendo a estar solo sin sentirme solitario. Pero aún lucho con la pregunta fundamental, ¿cómo alguien a quien amas, alguien con quien has compartido tu vida, te puede mirar a los ojos semana tras semana y mentir con tal convicción? ¿Cómo alguien usa la pérdida más dolorosa en la historia de su familia como una herramienta para el engaño? Estoy compartiendo esta historia porque sé que hay otros por ahí que han sido traicionados o que han tenido su confianza destrozada por alguien a quien amaban. Tal vez estés viendo esto y reconociendo señales en tu propia relación. Tal vez estés luchando con si confrontar a una pareja sobre comportamiento sospechoso. Mi consejo es este:
Confía en tus instintos, pero verifica lo que puedas. No dejes que el amor te haga ciego a inconsistencias obvias. Y si alguien está usando tragedia, enfermedad o crisis familiar como su explicación para comportamiento inusual, presta atención a los detalles. A veces las cosas más sagradas en nuestras vidas, muerte, dolor, lealtad familiar, son exactamente lo que las personas manipuladoras explotarán. Aprendí que mi esposa era capaz de una traición tan profunda que aún me quita el aliento. Pero también aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba, de que una vida construida sobre mentiras no vale la pena preservar, sin importar cuánto duela dejarla ir. Si estás pasando por algo similar, sepas que no estás solo. El dolor es real, la traición corta profundo, y el camino de regreso a confiar en otros es largo. Pero es posible sobrevivir esto, y es posible construir algo mejor de los escombros. Gracias por escuchar mi historia. Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios, especialmente si han pasado por algo similar. ¿Cómo reconstruyes la confianza después de una traición como esta? ¿Cómo sigues adelante cuando alguien ha usado tus valores más profundos contra ti? Porque aún estoy averiguando eso, un día a la vez.